Buenos días, amada iglesia y amigos que nos acompañan, sean bienvenidos este día del Señor, primer día de la semana, donde estamos aprendiendo acerca de este tema tan maravilloso que son las 5 solas. Bueno, en esta mañana pues vamos a compartir algo acerca de la sola gracia, y como lo decía el director de culto y nuestro pastor Juan Carlos, sabemos que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero pegó allá en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis por las cuales él estaba protestando. Él expone, amada iglesia, las aberrantes herejías que la iglesia romana estaba imponiendo en aquellos tiempos, herejías alejadas de las verdades bíblicas. Lutero lo que hacía era defender la palabra de Dios, como hemos aprendido por medio de nuestro pastor, que la palabra de Dios es la máxima norma en materia de conducta y de fe de nosotros, y está por encima de lo que las religiones quieran imponer. Lutero publicó esas tesis y protestaba por las cosas que él veía que no se estaban aplicando conforme a la palabra. Herejías que, alejadas de las verdades de la palabra, hacían que las personas en ese entonces se desviaran del camino de la verdad. Una de las cosas que permitía esto era la ignorancia de las escrituras. En aquellos tiempos las personas no se les permitía leer las escrituras. Entonces ellos, en su ignorancia y a través de las malas enseñanzas que les daban, las personas incautas creían en todo lo que ellos les enseñaban a conveniencia de los cleros religiosos, de los papas y de todos los que estaban en cabeza de aquellas religiones, sin importar la verdad del evangelio. Ellos, con engaños, las iglesias promovían estas enseñanzas, muchas y en la mayor parte de las cosas era para fomentar, digamos, la economía de ellos. Una de estas herejías que ellos enseñaban era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias que la Iglesia Católica utilizaba como medio para conceder el perdón de pecados. Eran documentos que ellos vendían, mis hermanos, para que las personas que compraran estos documentos, digamos, en cierta forma se les podía reducir o eliminar incluso los pecados que ellos habían cometido. ¿Qué tan tremendo era esto, hermanos? O sea, con dinero la gente compraba unos documentos que ellos vendían para poder que los pecados que ellos hayan cometido pues se mermara la pena y se mermara el castigo, y hasta en cierta parte se les quitara el pecado que ellos traían. Para esto ellos también inventaron un purgatorio que es un lugar, para los que no conocen, que no está ni en el cielo ni tampoco en el infierno, sino que es un lugar como intermedio, donde las personas que mueren, sus almas van allí, y de cierta forma los familiares, pagando estas indulgencias, ellos podían ser sacados de ese purgatorio. Cosas que la palabra de Dios no enseña. Y yo me pregunto, hermanos, entonces, ¿cómo hacían las personas que eran de escasos recursos entonces en esa época? ¿Cómo podían pagar para que les celebraran una misa? Y lo más triste, mis hermanos, es que desde el tiempo de la Reforma, hace muchos años atrás, pero aún en nuestros tiempos todavía en muchas religiones se emplean esta figura, que es pagar indulgencias. O sea, voy a pagar una misa por mi papá para sacarlo de allí del purgatorio, y si dentro de un año tengo la plata, al cabo de año voy a mandar a celebrar otra. Entonces la pregunta es que en la primera no lo lograron sacar. O sea, ¿cómo es posible que nosotros podamos creer esto? Lutero alzaba su voz en contra de estas cosas. O sea, la salvación de las personas, fuera de lo que ellos se esmeraban físicamente en el transcurso de su vida, ya dependía también de sus familiares, con el pago de indulgencias y de estas otras costumbres religiosas. Y no solamente esto, mis hermanos,
No solamente esto, sino la interpretación que ellos daban a la gracia de Dios. Para ellos la gracia es un don que les permite santificarse a sí mismos a través de prácticas religiosas como penitencia, rezos. En otros lugares hacen sacrificios de animales. En otras religiones se sacrifican ellos mismos, se inmolan ellos mismos, tratando de agradar a Dios, y que de esta manera ellos están purificando su cuerpo, su alma, para la vida que viene. Ellos lo hacen tratando de agradar a Dios, de acercarse a Dios, y como tratando de hacer méritos para ayudar a la salvación. O sea, yo colaboro con esto para la salvación. Amados, esta y muchas otras cosas son por las que Martín Lutero protestó en aquel entonces, y nosotros hoy en día seguimos firmes, respaldando la doctrina verdadera, que es la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios no enseña esas cosas. El Evangelio no enseña estas cosas. Al referirnos a la sola gracia, estamos haciendo énfasis en una de las 5 frases que guían nuestra fe protestante reformada. Estamos enseñando que nuestra salvación depende única y exclusivamente de Dios, de nadie más, de nadie más. La palabra sola, que en latín quiere decir solo o únicamente, y la palabra gratia o gracia, que quiere decir favor inmerecido, o sea, solamente favor inmerecido de Dios. O sea, nosotros pecadores merecemos la condenación eterna, pero por gracia, o sea, por algo que no nos merecemos, el Señor nos regala la salvación. Vamos a leer nuestro texto base, que está en el libro de los Efesios. Vamos allá a Efesios capítulo 2. Yo lo voy a leer hasta el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mis hermanos, no hay nada que los hombres puedan aportar a la salvación. El apóstol Pablo nos habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos 10 al 12, nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados, el Evangelio verdadero desmiente las enseñanzas falsas de que los hombres puedan llegar a ser buenos por medio de sus propios méritos, o que puedan hacer lo bueno para Dios. La caída del hombre en Adán ha dejado a través de todos los tiempos una marca de pecado enorme en todos los hombres de todas las generaciones. Romanos 5:12 nos lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. No hay ni un justo en la tierra, no hay quien haga lo bueno. La palabra de Dios es muy clara y dice
que no hay ni siquiera uno, que todos nos desviamos en nuestras concupiscencias y en nuestros razonamientos y que vivimos conforme a los deseos de la carne. Esa es la condición del hombre, mis hermanos. Este pecado nos mantiene a todos alejados de Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, todos muertos en delitos y pecados. Esta condición hace que para los hombres sea imposible acercarse a Dios, pues un muerto nada puede hacer. Si la palabra de Dios nos dice que una persona sin Dios es un muerto, o sea, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dígame, ¿cómo un muerto puede buscar a Dios? ¿Cómo podemos decir, no, es que estoy buscando a Dios? Nosotros somos incapaces de hacerlo. Sabemos que un muerto no puede caminar, ya no oye, está frío, lo que le espera es una sepultura, putrefacción, descomposición. Nada puede hacer, nada se puede hacer. Entonces esto nos lleva a reflexionar en unas preguntas. ¿Será que el hombre puede entonces librarse del pecado por otros medios que no sean los estipulados por Dios? ¿Será que un muerto tiene la capacidad de salvarse a sí mismo? ¿Será que por medio de otros hombres pecadores, o sea, otro muerto, como líderes religiosos o X o Y personas, se podrá encontrar el perdón de los pecados en ellos? ¿Será que de esa manera un muerto puede ir donde otro para que lo salven? ¿O será que confesando los pecados en un confesionario, haciendo penitencias, pagando indulgencias, rezos por nuestros familiares, podemos nosotros salvar al que está allí en este lugar que realmente no existe, que es el purgatorio, que llaman ellos purgatorio? ¿Será que nosotros pagando estas indulgencias podemos salvarlos a ellos de ahí, de esta situación? Mis hermanos, ¿quiénes son los que confiesan? ¿Acaso no son hombres pecadores igual que nosotros? Ellos no pueden salvar a nadie. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no puede estar en un sacerdote, en un pastor, en una religión o en cualquier tipo de persona carismática que nos esté ofreciendo una vida eterna o una vida de paz en el Señor. No podemos confiar en otro hombre. Jeremías lo dice muy claro: seríamos malditos si confiamos en ellos. La palabra de Dios nos muestra que no hay ni un justo en la tierra, ni uno. Estos que se dicen ser justos y mediadores entre nosotros y Dios, mis hermanos, son mentirosos. Son mentirosos. Pues el único abogado entre Dios y los hombres se llama Jesucristo el justo. Él es el único abogado entre nosotros y el Padre, Jesús de Nazaret. Él es el único que bajó del cielo y se paró en medio de nosotros y Dios, y dijo: Padre, yo respondo por estos que creen en mí. Él es el único que nos salva, Él es el único que da la vida eterna. La única manera, amados, por la cual hay remisión de pecados es por medio de un sacrificio. ¿Acaso estos hombres que dicen que perdonan pecados y que llevan las almas al cielo murieron en una cruz por nosotros? No. La única forma para que haya expiación es por medio de un sacrificio. Y si miramos la ley antes de Jesús, el pueblo de Israel cuando divagaba en el desierto, Dios escogió 12 tribus y de las 12 tribus nombró una tribu para que fueran los sacerdotes, y fue la tribu de Leví. Y estos hombres, ¿qué hacían? Tenían que sacrificar animalitos en un altar y dejar que la sangre del animal se vertiera sobre el altar y la quemaban, y esto subía a Dios como olor grato, y Dios no quitaba al pueblo, pero Dios tapaba el pecado del pueblo por el sacrificio del animal. Ahora, mis hermanos, Cristo Jesús vino y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre en la cruz, y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la sangre que nos quita el pecado. No nos lo tapa, nos lo quita y nos da la vida eterna como un regalo, no porque nosotros hiciéramos algo. No, mis hermanos, no veíamos a los sacerdotes de aquel entonces absolviendo pecados. Me imagino a Aarón y los hijos de Aarón diciéndote: ven, confiésame tus pecados que yo te voy a perdonar y para que seas salvo. No,
Ellos tenían que hacer el sacrificio del animal para poder que esto, Dios del cielo, en su gracia, en su amor, perdonara o tapara el pecado de ellos. Estos hombres no lo hacían así. Amados, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre, murió y resucitó para librarnos de la muerte eterna. ¿Acaso estos hombres pueden reemplazar lo que el Señor ha hecho? Hermano, estas verdades son las que llevaron a Martín Lutero a levantar su voz en contra de las enseñanzas falsas. Y por todos los tiempos las iglesias bíblicas, por todos los tiempos, hemos estado defendiendo estas verdades del Evangelio. El hombre en su naturaleza caída no puede, ni tampoco tiene la capacidad de hacer algún tipo de aporte para su salvación, pues todas sus obras son, aunque ellos las consideran buenas, están llenas de orgullo y de pecado. Porque, mis hermanos, aún en el dar podemos pecar. Porque si tú das una ofrenda o un mercado o algo para agradar a Dios, pero lo haces con orgullo en tu corazón, para que las personas te vean y digan: gracias, hermano, por lo que hiciste, ahí hay pecado, ahí hay vanidad, ahí hay ego, y la gloria y la honra todas para Dios. Por eso no nos consideramos buenos. Lo que muchos llaman el libre albedrío no es más que otro pretexto para engañar, haciendo pensar que los hombres estamos en la capacidad de escoger seguir a Dios o no. Nosotros, en nuestra naturaleza caída, no estamos en ninguna condición de hacer lo bueno. Ya lo hemos leído antes, que el hacer el mal siempre está en nosotros, y que nunca nosotros, de cuenta de nosotros, podríamos seguir al Señor. Jeremías 17:9 nos dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No somos capaces de hacer el bien, pues de continuo está el mal en nosotros. Hacemos siempre es la voluntad de nuestra carne. La salvación, mis hermanos, no se trata del que más corra, no se trata del más rico o del más pobre, o del que más, o el que se esmere en dar dádivas. No se trata, mis hermanos, de los que más ofrenden, de los que más aparenten llevar una vida de piedad. Recordemos que Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos en su época, que eran los líderes religiosos de ese entonces. Jesús los confrontó y les dijo: oh escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados sois. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque por fuera aparentamos llevar una vida de piedad, una vida de santidad. Ellos se vestían con sus ropas, iban a las sinagogas, muchos eran parte del Sanedrín, eran sumos sacerdotes, se vestían, aparentaban piedad, o sea, por fuera se veían muy bonitos, pero el mismo Cristo, que conoce el corazón del hombre, los desenmascara y les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera está muy bonita la foto, la pintura, las flores, pero adentro, ¿qué hay? Adentro está el muerto, adentro está la descomposición, están las tinieblas, están los gusanos, la corrupción, la oscuridad. Eso les dijo Jesús a ellos, que eran los líderes en ese momento. Yo me preguntaría, si Jesús viniera en estos tiempos, ¿qué le dirían los líderes de todas las religiones? El que sí ve lo que hay realmente dentro de cada uno de nosotros, ¿qué nos diría? Escribas y fariseos hipócritas. Entonces, ¿cómo pueden confiar la salvación a otra persona que es quizás más pecador que nosotros? Y en ese tiempo, cabe anotar, hermanos, que estas personas predicaban la ley. O sea, la ley, los profetas, los salmos, la tenían. Mas sin embargo, Dios sabía que en ellos había maldad y corrupción. Amados, en nuestros tiempos la gente se cree buena porque hacen o practican buenas obras. Y podrían decir: bueno, yo no soy un pecador, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo me comporto bien con mi mamá, con mi papá. Pero, amados,
¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cuáles son los estándares de Jesús? Jesús nos puso los estándares aún más altos. Jesús coge la ley y nos dice, la ley moral de Dios, Éxodo, en el libro de Éxodo 24 en adelante: no robar, no matarás, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, bueno, es que robar no solamente es robar plata. Si tú estás en una universidad estudiando y haces trampa en tus exámenes, ¿qué estás haciendo? Estás robando, ¿cierto? Si tú tienes un patrón, un empleado que te está pagando por 8 horas de trabajo y te sientas 2 horas, ¿qué estás haciendo? Estás robando tiempo, estás robando tiempo. Eso te convierte en un ladrón. Y no solo eso, si tú ves pasar, o sea, no solamente fornicar o adulterar es ir con una mujer a la cama fuera del matrimonio, o con un hombre a la cama fuera del matrimonio que no sea tu esposa o tu esposo, y llega Jesús y te dice, mira, es que si tú ves pasar una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón con ella. Dígame, mis hermanos, ¿quién no es pecador? Fallamos de una u otra manera. Somos pecadores porque tenemos rabias, tenemos malos pensamientos. Hay veces somos ociosos con el tiempo y de muchas otras maneras que si nos ponemos a enumerarlas aquí nos quedamos, mis hermanos. Con esto en mente, pensando en nuestra condición, podemos concluir que el ser humano nunca puede ni podrá salvarse solo o por ayuda de otro igual o peor que él. Estábamos perdidos, no había nada para nosotros, nada, para nadie. Bien clara es la palabra cuando dice que no había ni siquiera un justo, y no lo hay aún, no lo hay, solo hubo uno y ya no está con nosotros. En cuerpo, pues en cuerpo, porque Cristo está vivo y Él está en medio de nosotros, en nuestros corazones, pero que lo podamos ver físicamente, como lo vieron ellos en ese tiempo, ya no está con nosotros. Pensando en esto, mis hermanos, miremos entonces que la gracia es un regalo inmerecido dado por Dios. ¿Para quién? Para el pecador que la recibe de forma inmerecida, basada solamente en los méritos de Cristo. La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo porque es de parte de Dios, inmerecido de parte de nosotros hacia Dios. No nos lo merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó, amados hermanos, no porque viera algo bueno en nosotros. No, mis hermanos, pues en nosotros solamente hay pecado y muerte. No teníamos nada que ofrecerle a Dios. Éramos hijos de pecado, hijos de ira. Solo éramos muertos caminando sin esperanza, sin Dios, sin nada. No teníamos ni siquiera la capacidad de buscar a Dios. Ni siquiera podíamos hacer el más mínimo esfuerzo para nosotros decir que agradábamos a Dios. Pues un muerto nada puede hacer, como ya lo habíamos mencionado antes. Pero Él nos dio vida a vosotros. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, amados, nos llamó. Él mismo nos buscó. Él mismo nos encontró. Él mismo nos trajo en su amor y nos dio vida a los que creemos en Él. Mi hermano, esto es grande. Él nos buscó, precioso, no nosotros a Él, Él nos buscó. El Evangelio de Lucas en el capítulo 19:10 nos lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Nosotros no lo buscamos a Él, Él es quien nos encontró. Jesús vino, nos buscó y nos encontró. Y va a buscar y va a encontrar a los que son de Él en donde quiera que estén. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tiene un pueblo escogido, que Él lo conoce.
y los va a traer. Y le oramos a Dios que ojalá nosotros, predicando el Evangelio, seamos ese medio que Dios use para que estos hermanos que aún no sabemos quiénes son ni a dónde están, ellos puedan venir y conocer las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpió, o sea, no solamente nos encontró, Él nos trajo, nos limpió, como cual pastor coge una oveja sucia y la levanta de allá del ciénago, donde está sucia, empantanada, la trae en sus hombros, la limpia. Él nos sanó nuestras heridas, Él emblanqueció nuestros vestidos y nos trajo a sus pies para que seamos su especial tesoro, para que seamos la niña de sus ojos, para que seamos su amada novia. Amados, para que le adoremos y seamos su pueblo para siempre y estemos con Él vestidos de lino fino y resplandeciente allá en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es por los méritos de Jesús, mis hermanos, que podemos estar seguros que nuestra salvación, pues la salvación no se basa en nosotros, sino que es en Él, que es quien salva. La salvación no depende de nosotros, depende completamente de Él, que es el que salva. Cristo sufrió la ira del Padre que era contra nosotros. Satisfizo todas las demandas del Padre y cargó todos nuestros pecados allá en la cruz, para que la justicia de Cristo se nos sea imputada a nosotros solamente por gracia, solo por gracia. El Señor cargó toda la ira de Dios que venía sobre nosotros por pecadores. Cristo la recibió y Él cargó con ella por nosotros. O sea, lo que venía contra nosotros, Cristo lo sufrió. O sea, la muerte que usted merecía, Cristo murió por usted y por mí. Y esa justicia de Cristo, un hombre que agradó a Dios en todos sus aspectos, como cuando lo estaban bautizando, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Esa justicia de ese hombre precioso y santo fue aplicada en nuestras vidas. Amén. Qué tremendo esto. ¿Qué hice yo? ¿Tuve que pagar alguna indulgencia? ¿Tuve que ir a otros hombres para que hicieran eso por mí? No. Es más, no tuve que hacer nada. Solamente Él me buscó a mí, me encontró y me la regaló, me la dio por gracia. Mis hermanos, debemos rendirnos en gratitud ante estas verdades divinas. Ellas nos dicen que no merecíamos nada, que nada podríamos alcanzar por nuestros medios, que ni siquiera teníamos la disposición y menos la capacidad de buscar a Dios. Todo ha sido por su sola gracia. Esta verdad nos debe conducir a andar en una adoración de humildad ante Dios. No debemos estar creyéndonos más que nadie, hermanos. Andar en humildad sabiendo que hemos sido salvos solo por gracia. Toda nuestra voluntad debe estar rendida al Señor. Toda nuestra lealtad y gratitud por su amor nos llena de mucha confianza. Mis hermanos, nuestra salvación está escondida en Dios. Nadie te la arrebatará de sus manos, pues Él decidió salvarte por encima de lo que usted es, de lo que yo soy, de lo que hagamos, de lo que decidamos hacer. Él nos la regaló. Pablo afirma que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo en Efesios 2:5. Por gracia ustedes sois salvos. La gracia no tiene costo para nosotros, mis hermanos, pero para el Padre tuvo un alto costo y fue la vida de su Hijo. Fue la vida de Jesús. La gracia nos exhorta a vivir en función de la eternidad, porque nuestra mirada está puesta en el trono de Cristo. Por eso ya los cristianos no andamos con la mirada puesta en este mundo, sino que ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales donde está el Señor. Esa debe ser nuestra mirada. Esa es la esperanza que todo cristiano debe tener. Y cuando estemos allí con Él, ya no habrá más sufrimiento ni dolor. Qué gozo saber, mis hermanos,
que Dios nos concedió antes que Dios nos conoció, antes que fundara todas las cosas, Él ya nos conocía. Él nos conoció desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él nos conocía. Qué alegría, mis hermanos, que por su gracia nosotros podamos disfrutar del gozo de la salvación. Romanos 8, 29 y 30 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Calvino, hablando de Calvino, en algún momento quiso hacer una analogía de lo que era la gracia y la comparó con un matrimonio de un rey rico y poderoso que se casó con una plebeya, con una mujer humilde y pobre. Y él decía, el rey era rico, tenía todo, riquezas, y ella era una chica pobre que no tenía ni dote ni nada que ofrecer. Pero el rey se enamoró de ella, la llamó, se casó con ella, la enamoró, la embelleció, la hizo dueña de lo suyo, y solamente lo hizo por amor y por gracia. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, mis hermanos. Nosotros éramos esa novia feíta, y Dios en su amor nos ha dado el privilegio de la vida eterna. Para concluir, mis hermanos, al día de hoy todavía hay doctrinas que promueven que por los méritos de los creyentes se contribuye a una salvación. La Biblia enseña que la salvación es por gracia sola, solo gracia, sin que ella tenga que estar acompañada de méritos humanos que puedan ayudar a alcanzar esa salvación. Que Dios nos ayude y que su gracia soberana siga alcanzando cada vez más personas. Vamos a orar.